durante la primera contienda electoral en Honduras, ¿verdad? El caso hondureño de Juan Orlando Hernández, de cómo de alguna manera la gente de diferentes ámbitos, incluso religiosos, estaban utilizando ese apoyo al régimen. Pero aquí quiero también sacar a la luz un texto bíblico que muchas veces lo vimos en esa temporadita del 2016 al 2017, sobre todo cuando empezó el caos en este país, de gente que citaba Romanos capítulo 2 13 versículo del uno, no, versículo uno prácticamente. Comúnmente miramos este texto donde dice, sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios y las que existen por Dios han sido constituidas. Ese texto bíblico se hizo muy popular, ¿verdad? Aquí en Honduras, durante el proceso de, pues, de la manipulación del proceso electoral de este país, ¿verdad? Que lo pudimos ver claramente, ¿verdad? Esa manipulación. Eh, Llevamos una semana sin todavía tener certeza de quién había ganado las elecciones. Y eso es una vergüenza internacional. Cuando otras veces, al siguiente día ya todo el mundo sabe quién ganó, ¿verdad? En los años 90 incluso sabíamos quién ganaba al siguiente día, ¿verdad? Y aquí pasamos una semana con toda la tecnología, con toda la logística y todavía en duda de quién era el presidente. Evidentemente hubo una tremenda manipulación ahí. Eh, pero bueno, dadas esas circunstancias, la gente sacaba este texto bíblico para justificar el orden contemporáneo, el orden, el status quo, ¿verdad? Y lo que tengo que aclarar alrededor de este detalle es que sí es cierto que la palabra de Dios dice esto, que hay que someterse a las autoridades constituidas, pero cuando San Pablo escribe esto, se está refiriendo a un tipo de autoridad específica. Se está refiriendo, sí, a la autoridad civil, sí, a la autoridad del Senado incluso, del imperio incluso, pero no cualquier tipo de autoridad, porque hay autoridades que actúan mal y hay autoridades que actúan bien. Cuando Pablo se refiere a las autoridades a las cuales hay que obedecer, es aquellas que actúan bien. ¿Y cómo sabemos que se refiere a ese tipo de autoridad? Primero por la lógica de la palabra de Dios, que si enartece a alguien es porque es bueno a los ojos de Dios. No por tener la autoridad, sino porque hace el bien con esa autoridad que se le ha otorgado. Así como en el pueblo de Israel hubo reyes. Pues habían reyes que aunque tenían la autoridad del reino, no siempre fueron reyes buenos. Algunos fueron reyes muy malos. ¿Verdad? De hecho, cuando uno busca la lista de los reyes de Israel y busca la verificación de quién fue bueno y quién fue malo, fueron poquitos los reyes que fueron buenos en Israel y muchos que no hicieron las cosas conforme a los ojos del Señor. Entonces quiero aclarar ese pequeño detalle y veamos el texto que es lo que prosigue. De modo que quien se opone a la autoridad se revela contra el orden divino y los rebeldes se traerán sobre sí mismos la condenación. Ok, incluso leyendo estos dos fragmentos, cualquiera que lo lee y la gente lo ponía entonces para poder decir pues que hay que obedecerle a Juan Orlando en esa segunda contienda electoral y obedecer ciegamente al poder sin oponerse. Quiero decir que el texto prosigue y el texto tiene aún más claridad de a qué tipo de autoridad se refiere. Pone el ejemplo de los magistrados. Dice, en efecto, los magistrados no son de temer cuando se obra el bien. O sea, si yo obro el bien, no tengo por qué tenerle miedo al magistrado. ¿Por qué? Sino cuando solo obro el mal. Porque la autoridad del magistrado es para castigar al que actúa mal conforme a la ley. Dice, pues es para ti, ese magistrado, un servidor de Dios para el bien. Pero si obras el mal, teme, pues no en vano lleva espada, ¿verdad? El magistrado. Este es un servidor de Dios para hacer justicia y castigar al que obra el mal. Entonces estamos hablando de autoridades que usan la ley, el derecho y la justicia para el bien. Pero no nos pide la palabra ser ciegos de obedecer a las autoridades corruptas, de obedecer a autoridades injustas, de obedecer a autoridades asesinas, autoridades que amedrentan con el miedo y el terror, que además están de repente ligados a temas de mafia, no digamos del narcotráfico. Entonces, no nos pide la palabra de Dios obedecer a gente inadecuada en el poder. Nos pide a la gente que es recta, que no sabe que es un buen magistrado, ¿verdad? Si hay buenos magistrados, hay que obedecer. Si hay buenos diputados, hay que obedecer. Si hay buenos alcaldes, hay que obedecer. Si hay buen presidente o presidenta, hay que obedecer. Pero no si es mal presidente, no si es mal presidenta. Entonces, no podemos utilizar la palabra de Dios como un medio para sostener un poder político o un sistema o un régimen, ¿verdad? Dictatorial, que es lo que de alguna manera se utilizó en aquel momento. Por lo que dice más adelante Rousseau en la obra,
¿verdad? El tema de obedecer a los poderes es un tema de derecho divino. Dios es el que pide que obedezcamos al buen rey, obedezcamos al buen mandatario, obedezcamos a la buena autoridad. Obedecer a los poderes, dice Rousseau, respondo que no será jamás violado. Es decir, si hay buenas autoridades, esa autoridad va a ser perenne, ¿verdad? La gente que sea buena va a querer buenas autoridades. Y si algún día encontramos buenas autoridades, le mantendremos obediencia y hasta pediremos que gobiernen casi de manera indefinida. Miren en el caso de El Salvador. Han tenido tan malos presidentes, pero ahorita les cayó Nayib Bukele y están pidiéndole a él la reelección. A él se lo están pidiendo. No es que de él salió decir que se iba a reelegir. Es la gente la que está pidiendo nuevamente a este presidente. Porque a diferencia de los anteriores mandatarios, no hizo lo que tenía que hacer. No hicieron lo que tenían que hacer. Y él sí hizo lo que tenía que hacer. Entonces, dice aquí Rousseau, todo poder emana de Dios, lo reconozco, pero toda enfermedad también. Está prohibido por ello recurrir al médico. Es decir, aquí es donde viene y pone en duda. Solo porque Dios ha puesto la autoridad, no significa que nos debamos oponer a la autoridad. Depende de la autoridad, ¿verdad? Si yo estoy sano, ¿verdad? En el orden natural de las cosas no ocupo medicina. Pero si la cosa está enferma, es necesario buscar la medicina. Y por eso él dice aquí, ¿estará prohibido por ello recurrir al médico? Si un bandido me sorprende en una selva, estaré, no solamente por la fuerza, sino aún pudiendo evitarlo, obligado en conciencia a entregarle mi bolsa. O sea, y si yo me quiero oponer, ¿verdad? Y si yo me quiero oponer a esa opresión, porque en fin, ¿por qué en fin la pistola que él tiene es un poder? ¿Por qué estamos en un país donde comúnmente seguimos dándole poder a lo que de repente nos oprime? Eso podríamos extrapolarlo, esa idea de por qué seguir obedeciendo a quien tiene la pistola. Y de repente, más bien solo sirve no para defendernos, sino para oprimirnos. Y que esa es la circunstancia que Rousseau viene a sembrar en duda, para poner en duda el autoritarismo de los gobiernos que a veces se justifican incluso de manera religiosa. Convengamos, pues, dice él, en que la fuerza no hace el derecho y en que no se está obligado a obedecer sino a los poderes legítimos. Y esa es la lógica incluso de nuestra Constitución de la República. Artículo 3, ¿verdad? Artículo 3 de la República. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador y que el pueblo se puede perfectamente alzar en contra de esa opresión. Porque eso es parte del derecho positivo, es parte del derecho, ¿verdad? De estos hombres ilustres también, que han heredado a todas las patrias del mundo, ¿verdad? Ningún país, o sea, llega un gobernante dictatorial a Estados Unidos, ¿ustedes creen que lo van a dejar en el poder? No lo van a dejar en el poder, ¿verdad? Primero se van a la guerra civil antes de dejar a alguien en el poder, ¿verdad? Amedrentando con miedo y manteniendo un sistema de terror en el país. Eso no lo permitirían jamás en Estados Unidos, porque ya sí tienen claro lo que es la política para todos. Pero en este país todavía seguimos bajo esa circunstancia, que cuando llega un dictador o llega un mandatario así, pues bajamos la cabeza y nos quedamos callados ante esa circunstancia, ¿verdad? Ahí está que pusieron las famosas sedes, ¿verdad? Y la gente agachó la cabeza. ¿Saben quién nunca agachó la cabeza ante el tema de las sedes? La iglesia. Actualmente más bien la iglesia católica da mucho ejemplo respecto de ello. Ahí vimos, por ejemplo, cuando hablaban de las sedes allá por Ceiba, ¿verdad? Salió la conferencia episcopal de Ceiba, pero salió el episcopado de Ceiba, el obispo de Ceiba, a sacar un comunicado junto con un sacerdote. Eso fue transmitido. ¿Verdad? Leyendo un comunicado que pedía al pueblo que al ver este atropello a la soberanía, que no se quede callado, que salga a las calles, que se manifiesten. Pedía al pueblo hondureño que despertara y se manifestara ante esto que es una pérdida de la soberanía y del derecho de los pueblos, que es a tener derecho a su territorio, cosa que con las sedes se pierde, ¿verdad? Así que hay que mantener esta cordura, ¿verdad? Porque a veces perdemos la lógica, ¿verdad? Y nos volvemos prácticamente un sistema ciego. Miren, por ejemplo, cómo Hitler en Alemania logró sostener un sistema que perduró tanto tiempo, desde el 39 hasta el 45 perduraría ese sistema ligado al miedo, al terror, a la opresión, a la censura, a la persecución política, a meter presos políticos. Así se mantuvo en el poder Hitler, ¿verdad? Y un montón de alemanes, no todos, pero un montón de alemanes lo apoyaron ciegamente, ¿verdad? Me imagino que más de uno está justificando, ¿verdad? Que era designio de Dios que él fue el gobernante. Tengamos cuidado con esos fanatismos políticos. Porque aquí no es tanto fanatismo religioso, es un fanatismo político
justificándolo con una especie de fanatismo religioso. Tengamos ese cuidado. ¿El poder viene de Dios? Sí, para obrar bien, no para obrar mal. El poder cuando se ocupa para el mal ya no es de Dios. No puede ser considerado, ¿verdad? Una autoridad de Dios. Por lo cual hay que tener esa conciencia muy clara. Habla también en el numeral 4 de la soberanía popular, ¿verdad? En quien depende, en quien debe estar el poder es en el pueblo, nos dice ¿cómo se llama? Jean Rousseau. Reside en el pueblo y en el pueblo tiene el derecho de gobernarse a sí mismo. El gobierno debe actuar en conformidad con la voluntad general y cualquier gobierno que no lo haga carece de legitimidad. Por eso fue legítima la lucha del pueblo en contra de aquel sistema que perduró por culpa de un problema electoral manipulado. Ahí tenemos a uno de los participantes de esa circunstancia, ¿verdad? El famoso Watson, participando, trabajando Don Watson para el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Y haciendo ahí de todo un poco. No sé si ustedes recuerdan a, ¿cómo se llama este? No sé si es Villalobos o Lobo, el apellido de uno de los encargados del Tribunal Supremo Electoral, que salió en televisión diciendo que la tendencia era irreversible, que Narrala había ganado la elección. Lo dijo alguien del Tribunal Supremo Electoral. Y de pronto se cae el sistema, no dan noticia, pasa 1, 2, 3, 4 días, de pronto sale que la tendencia que iba de narrarla con casi 2% por encima de Juan Orlando, de pronto cambió y Juan Orlando se le puso 2 puntos encima. O sea que cambió la tendencia 4%. De 4 a 5% más o menos cambiaría la tendencia para favorecer a Juan Orlando, cosa totalmente absurda desde la estadística porque llevábamos más de casi 60 y pico de actas, ¿verdad? Ya revisadas. Y a pesar de todo ello, le dieron vuelta a la tendencia de manera absurda, porque cualquiera que sabe de estadística y conoce la ley de los grandes números, sabe que esa tendencia no se podía revertir así fácilmente. Y sin embargo, hicieron el cambio en ese trayecto y hasta una semana después, ¿verdad? Dan por ganadora con Orlando. Entonces, esa circunstancia que hemos vivido en este país, ¿verdad? Está tan de acuerdo con sirve como un buen ejemplo para ver lo que no teníamos que haber permitido, ¿verdad? Porque la verdadera soberanía popular se pierde cuando dejamos que un sistema corrupto se quede en el poder. Y es lo que estamos viendo y es lo que hemos vivido y es lo que seguiremos viendo, ¿verdad? Porque en este gobierno tampoco podemos decir que va por buen camino. Ya salió ahorita en el periódico, este día salió en todos los periódicos que el gobierno de Doña Xiomara está aplazado ante la cuenta del milenio. Es decir, no tiene la transparencia, no tiene la lucha contra la corrupción suficiente como para poder mandarle billetitos para que siga el desarrollo del país. Está aplazada y perdió la cuenta del milenio. Una ayuda necesaria para levantar el desarrollo del país, perdió el dinero por no saber manejar el país. O sea que estamos igual que Juan Orlando, igual que en el gobierno anterior. Porque también durante los 4 años, 8 años de Juan Orlando, nunca ganamos la cuenta del milenio. La última vez que ganamos la cuenta del milenio fue en el primer año de Mercelaya. Ya para el segundo y tercer año lo perdimos. Pero en el primer año de Mercelaya sí lo ganamos todavía. En la época de ¿cómo se llama? En el gobierno de Maduro sí lo ganamos también. De Reina se ganaba también, ¿verdad? Pero solo llegaron estos últimos presidentes y da mucha pena cómo vamos con el sistema político de este país social, ¿verdad? No pueden transparentar las cosas del gobierno, no confían los organismos internacionales en lo que Honduras está haciendo por el tipo de actitud sospechosa que toman, ¿verdad? Por un lado, queriendo tener relaciones de paridad con gobiernos como Estados Unidos, pero en los discursos de vez en cuando tirándole pedradas a Estados Unidos, como si él fuera el culpable de la corrupción de este país. Eh, Esa es la circunstancia que hemos estado viviendo. Por seguir con esas ideas trasnochadas de revoluciones, no podemos tener amistad con los países que nos pueden ayudar a levantar, ¿verdad? En progreso. No, más bien lo tiramos de enemigos a países como Estados Unidos. Ahorita salió la embajadora de Estados Unidos diciendo cosas de este gobierno terribles, ¿verdad? Damos pena ajena, pues, como país, por la circunstancia política porque no pueden dejar esa agenda tan ridícula del socialismo para simplemente vivir una democracia como tiene que ser, gobernando para el pueblo, asegurando el trabajo, la seguridad, las oportunidades. No, tienen que traer agendas ocultas, tienen que traer pensamientos ideológicos. No pueden gobernar como simplemente ciudadanos, ¿verdad? Quieren mantener y sostener un sistema que ya está demostrado que no funciona. No ha funcionado ese sistema socialista. No hay un país que sea exitoso con un sistema socialista.
¿verdad? Cuando comienza con socialismo, terminan siempre con libre mercado, porque no la pueden hacer solo por medio del socialismo. Necesitamos realmente despertar un poquito a esas ideas, ¿verdad? Quitarnos un poquito esas vendas de los ojos que a veces tenemos, ¿verdad? Yo he platicado con varias gente y en los mismos foros en los cuales he estado, hay mucha gente que sigue con esas ideas y tienen una mente como que quisieran ser los nuevos Fidel Castro, los nuevos Che Guevara en Honduras. Gente así hay en este país. Gente que quiere prácticamente andar de boinas con estrellitas como que fueran militares. No pueden gobernar como ciudadanos, no tienen la capacidad profesional para gobernar este país como tiene que hacerse. Y eso es lo que vemos actualmente. Por eso, este tipo de gobiernos pierden la soberanía popular, pierden la confianza del pueblo. Y por eso no logran ningún objetivo, porque el pueblo se muestra apático a cualquier plan que se les ocurra. Entonces necesitamos a alguien que piense realmente como piensa la mayoría del pueblo, que necesitamos leyes justas, oportunidades justas, ¿verdad? Y levantar obviamente el nivel de la ética de los diferentes organismos nacionales. Datos generales, miren aquí para mostrar un poquito cómo estaba el tema electoral en aquel momento, año 2013. Si sumamos solamente los votos de Narrala con Xiomara, teníamos 1.300.000 votantes a favor de lo que después va a ser la alianza en el 2016. O sea, solo con los votantes de PAC y los votantes de Libre, habríamos tenido 1.319, 1.300.000. Mientras que Juan Orlando en ese momento solamente tenía 1.149.000. Ok, para que Juan Orlando le ganara con estos datos a la alianza de Libre con PAC, y hay que incluir también al Pino, hay que incluir también algunos que se unieron ahí de manera independiente. Tenía que haber tenido Juan Orlando más de 300.000 votantes a favor de él para poder ganarle a la alianza. Entonces, cuando vemos los resultados, miren los resultados, Narrala sigue teniendo 1.300.000 votantes, que es más o menos lo que tenía en el 2013, junto, si unimos los votantes de PAC y Libre, esa es la cantidad que sacó en el 2017. Mientras que Juan Orlando sorpresivamente ganó con más de 300.000 votos, ¿verdad? Ganó con más de 300.000 votos. Le ganó la fiesta. Y la pregunta es, ¿de dónde salieron esos votantes? ¿De dónde salieron? Si el abstencionismo de los votos se mantuvo alrededor del 68%. 68% de la población votó en ese momento, ¿verdad? Que son aproximadamente unos 3 millones, aproximadamente. 3.5 millones aproximadamente. ¿De dónde sacó esos votos? ¿De dónde sacó toda esa cantidad de gente que no tenía en el 2013? Entonces, aquí donde vemos esta circunstancia, ¿verdad? Subió más de 40, y hay que considerar que el PAC, en este caso, y la Alianza, habría subido 45.000 votos nada más respecto al 2013. Ajá, y la población hondureña, ¿no subió la población de Honduras en esa cantidad de años? 4 años de 4 años de población en aumento. No subió. ¿Y por qué no hubo más votantes también por parte de la Alianza? Porque solo 45.000 y aquel 300.000. Desde ahí, entonces, cuando uno analiza esto con cabeza fría, uno se da cuenta realmente que hay una artimaña, ¿verdad? Bastante, bastante terrible. Y la razón por la cual uno pierde la confianza en los procesos electorales. Y después se vino el problema de desestabilización política de este país, donde la gente al final, ¿verdad?, va a terminar siendo perseguida por la gente que se supone debería defender el país. Y que esta gente que salió a paliar a la gente que luchaba contra el régimen, esta gente se supone que debería ser la primera defensora de la constitución del país. Y sin embargo, calladitos, ¿verdad? Recuerdo yo para ese año cómo la gente, primero los militares se habían opuesto a la reelección de Juan Orlando al principio. Después se habían puesto prácticamente como en huelga de hambre los militares. Recuerdo que hicieron como una especie de huelga. El pueblo de Teucigalpa específicamente llegó a llevarles comida a los militares, le llevaban refrescos y víveres a los militares, porque prácticamente se estaban poniendo del lado del pueblo. Pero de pronto, ¿verdad? El señor Juan Orlando empezó a negociar con las cúpulas y de pronto se olvidaron del pueblo, ¿verdad? Los militares. O sea, le dieron vuelta a la tortilla otra vez. Entonces, esa es la circunstancia, ¿verdad? Que nos pone obviamente en jaque a la población, que aunque el pueblo sea el soberano, ¿verdad? Si las Fuerzas Armadas no se ponen del lado del soberano, lo que se pone del lado del dictador o del lado del que quiere perpetuarse en el poder, aunque no sea dictador, aunque eso ya es una dictadura, evidentemente, nunca vamos a poder tener la verdadera soberanía que tanto anhelamos en este país.
aquí donde muestro el artículo 3 al cual hacía mención yo, ¿verdad? Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional. Les decía a los de Historia de Honduras en algún momento de que cuando veamos siempre gente que sale al frente a luchar por la democracia de este país, si no vamos a participar en medio de la manifestación, lo mejor es quedarnos callados. Y lo digo porque realmente ocurrió también en la historia hondureña, que en una temporada, ¿verdad? Alrededor de 50.000 personas salieron a poner el grito al cielo por la falta de derechos laborales, y esa gente que quizá fue catalogada también como gente revoltosa, que fue catalogada como gente, ¿cómo se llama? Gente que no solo perder el tiempo le gustaba, gente que no quería trabajar, aunque fueran catalogados de esa manera, por esos 50.000 o 60.000 personas que salieron. Hoy en día tenemos en Honduras el código de trabajo, que nos beneficia a todos los hondureños, porque aunque el presidente de esa huelga a la que me refiero, que es la huelga bananera, no hizo caso, el siguiente presidente hizo caso y por fin se pudo tener una ley gracias a esa lucha social que hicieron los campesinos. Por eso cuando alguien salga a manifestarse, démosle la libertad de que se manifieste. Y las autoridades públicas del orden no deberían de meterse en problemas con ellos, dejar que manifiesten y que simplemente dejen claro lo que están pidiendo, ¿verdad? Y que las fuerzas políticas también han oído, ¿verdad? De que por algo la gente se organiza. No sale de la noche a la mañana una organización así, ¿verdad? Tampoco es que vamos a motivar realmente al desorden, ¿verdad? Hay que hacerlo también de manera ordenada, ¿verdad? De manera coherente, porque tampoco significa que la insurrección sea un relajo, como muchos también aprovechan el momento para hacer esos relajos, desestabilizar la política y hacer de las suyas. Siguiente punto del contrato social, la generalidad de las leyes. Dice Rousseau, eh, las leyes deben ser generales y aplicarse por igual a todos los ciudadanos. Cuando Orlando llegó al poder, él dijo claramente, nadie está por encima de la ley. Y si algo le voy a admirar yo a Juan Orlando, es que permitió que lo arrestara. Es decir, que él incluso supiera que como nadie está por encima de la ley, pues prácticamente se entrega, bueno, no se entrega, lo capturan y no presta resistencia, ¿verdad?, ante el arresto. Hay que aplaudirle que fue coherente, por lo menos en ese sentido, ¿verdad? Habrá que ver qué pasa del juicio de él, a ver si logrará salir. Muchos nacionalistas creen que va a volver, otros dicen que no, ¿verdad? Los expertos internacionales creen que no, porque hay demasiados casos, ¿verdad? Que los mismos jueces de las cortes están aludiendo. Está muy difícil realmente que él salga libre, muy complicado. Pero si llegara a pasar, pues tiene también todo el derecho de ser obviamente exculpado de todo lo que se le acusó, ¿verdad? Pero está muy complicado, muy complicado. Dice Rousseau, no deben favorecer a ningún grupo, en particular las leyes. La generalidad es esencial para garantizar la justicia y la equidad. Necesitamos realmente que la ley sea así, ¿verdad? Tampoco convertirla en una ley tipo romana, porque en el pueblo romano decían lex sed lex, dura et lex. Dice, la ley es la ley, dura es la ley. Está bien hacerla respetar, pero no podemos perder también de vista que la ley debe estar en favor de defender al más desprotegido. Por lo cual, si hay algo de parcialidad en la ley, al menos en el interés de procurar que la ley no se deba olvidar en el caso de los que no pueden tener defensa. Que bajo esa circunstancia hay mucha gente en un país que puede estar completamente lejos de sus derechos, que a veces ni siquiera saben que son sus derechos, y hay que prestarles todo el acompañamiento, servicio público, de asesoría legal para realmente ayudar, ¿verdad? Hay que formar al pueblo también en el conocimiento de las leyes. Al menos en eso, la parcialidad es importante, porque hay que ser parcial para poder decir, vamos a educar bien a la gente que no conoce la ley, que eso sí se necesita. Así de tal manera que todo el mundo pues la pueda conocer. Porque comúnmente los que hacen uso de la ley, y a veces hasta hacen artimañas con la ley, son los que están arriba, ¿verdad? Los que están obviamente bien financiados, la gente que tiene empresas, la gente que está metida en política, la gente que es abogada incluso, ¿verdad? Hace uso de la ley a su manera, para salirse con la suya.
Entonces, en este caso hay que enseñarle también al ciudadano que hay alternativas, que hay derechos, que hay formas, ¿verdad? Hay casos que ocurren a nivel de los derechos laborales, por ejemplo, que mucha gente no los entiende, no los conoce, ¿verdad? No la gente que acepta un trabajo con un sueldo que es bajísimo, que es una miseria de salario, y aún así aceptan el trabajo porque nadie les informa, ¿verdad? De que no está bien, de que no debería aceptar un trabajo a ese nivel, ¿verdad? Porque claramente es explotación, ¿verdad? Hay que educar al pueblo realmente para que la ley llegue a todos. 6. La educación cívica. Rousseau pide en este contrato social que se deba brindar una educación a toda la población para que realmente tengamos ciudadanos virtuosos comprometidos con el bienestar de la comunidad. La educación debe cultivar el amor por la patria y la participación activa en la vida política. Desgraciadamente, entiendo que muy prontamente, o no sé si ya lo habrán implementado, en la presente currícula educativa del país, al parecer van a quitar la clase de educación cívica. Es decir, la han considerado inútil prácticamente. No sé si es que al final la van a fusionar con estudios sociales, podría ser, ¿verdad? Podría ser una alternativa, pero desaparecer del todo una clase de educación cívica, pues nos lleva a perder aquello que mencionábamos al inicio que es tan importante, la cohesión. Nos hace olvidar que somos hondureños, nos hace olvidar que tenemos una historia rica, que tenemos valores y derechos ricos, que hay que hacerlos valer. Cuando no hay formación de la parte cívica, pues la gente no tiene identidad. Entonces, no solamente es importante enseñar la historia, hay que enseñar el amor a la patria, hay que enseñar la importancia de los símbolos que nos mantienen como cohesión. Miren, por ejemplo, cómo en el marketing no hay empresa en el mundo que no tenga logotipo, frase o lema y que tenga un color característico. ¿Por qué? Porque eso queda grabado en la mente del consumidor. Entonces, el marketing ha entendido que un producto no puede venderse sin marca, sin logo, sin frase, sin lema o color característico, ¿verdad? Pues la patria también hay que venderla a la mente de los ciudadanos. Hay que hacerle marketing al civismo, hay que hacerle marketing al amor de la patria, porque si no, no tendremos buenos hondureños que amen su tierra, sino que fácilmente tendremos hondureños que se la dan del país y no les interesa construir patria aquí, no les interesa hacer su espíritu de sacrificio aquí. Necesitamos también dejar sembrada un poco esa semilla de amor por la nación, que se ha ido perdiendo poco a poco, para que también los hijos que se forman de esta patria, cuando vayan a las diferentes profesiones, sirvan como conscientes de que están sirviendo también de alguna manera el desarrollo del país, para que quienes suban a la clase política sepan que deben servir por amor al país, no por amor al dinero, no por amor a los negocios, por amor al país. Hay muy pocos políticos que tienen un gran amor por este suelo, por esta patria. Lo han perdido la mayoría. La mayoría anda ahí viendo cómo rasca para lo suyo, ¿verdad? Han perdido la conciencia de lo que significa ser un verdadero padre de la patria, o presidente de la nación o presidente de la nación, ¿verdad? Como ha pasado en otros países. Miren, por ejemplo, en España, lo triste que fue este tipo de escena. Aparece una, creo que diputada o senadora, llegó a dar una conferencia de prensa, creo yo, y en el podio estaba la bandera de la Unión Europea y la bandera de España. ¿Ok? Esta mujer llegó tempranito, ¿verdad? Para poner sus papelitos y todo, arregló el micrófono y se acercó a la bandera de España y quitó la bandera de España para que no quedara encuadrada, ¿verdad? En la toma que le van a hacer a ella para la televisión. Quitó la bandera de España, la puso al lado y solo dejó la de la Unión Europea. La han criticado como no tienen idea. ¿Por qué? Porque ella es representante de un partido de izquierda. Ella dice que la bandera de España no la representa. Ese es el tipo de ciudadano que vamos a tener si no seguimos sembrando el amor por la patria. Imagínense amar más la bandera de Europa que la bandera de España, cuando es la tierra en la que nace, ¿verdad? ¿Cómo pueden ser siquiera legalmente diputados o senadores aquellos que desprecian a su suelo, que desprecian a su patria? Para mí debería haber, supongo, no sé cómo estará la ley, yo creo que sí está estipulado en la ley que respecto a los símbolos patrios, quien los irrespete debería ser depuesto de su cargo y no participar por 10 años por lo menos, hasta que aprenda a amar a la patria. Pero necesitamos realmente una ley así. Yo creo que sí existe la ley con respecto a los símbolos patrios. En cada una de las declaratorias de cada de los símbolos patrios se manda el respeto de cada uno, el buen uso de cada uno también, como el buen orden para doblar la bandera, ¿verdad? Los símbolos que deben aparecer en los altares patrios, etcétera. Debe existir todo esto, porque esto nos llena de riqueza
nacional, de sentido de nación. Si no, terminamos teniendo un montón de jóvenes que no tienen, ni siquiera saben nada de su país. Nacen aquí, crecen, ¿verdad? Y ahí aparecen estos famosos youtubers, ¿verdad? Como el famoso apellido Bustillo, Adolfo o Alfredo Bustillo, que salen en los desfiles de 15 de septiembre preguntándole a los chicos, ya de incluso de nivel de bachillerato, preguntándole sobre su patria, detalles muy básicos, y no lo manejan. No manejamos el contenido de la patria, lo más básico, siquiera. ¿Cuáles son los símbolos patrios, por lo menos? ¿Verdad? ¿Quién es el prócer que aparece en billete de tal? No tienen idea. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una patria unida si no tenemos conciencia de por qué estar unidos? Si nos volvemos completamente individualistas. En el contrato social, según la mentalidad de Rousseau, no cabe el individualismo, ¿verdad? El individualismo queda subordinado al bien común, al bien del pueblo mismo. Es necesario para un contrato social que seamos verdaderamente sociables, ¿verdad? Que tengamos algo en común, que tengamos por lo menos la identidad patria, al menos eso sea lo que nos una. Pero si eso se pierde en la educación, va a estar muy complicado. Número 7, la propiedad privada. Sobre la propiedad privada, él considera que esta es la que genera la desigualdad. Critica, por tanto, esta desigualdad que de alguna manera genera, ¿verdad? Debe haber, obviamente, una subordinación de los bienes al bien común. Esto no significa que él esté proponiendo el comunismo, pero sí por lo menos una cordura en el manejo de los bienes. Porque claramente, si uno, todo lo que sabe de economía, saben de que la economía funciona como una balanza. Si hay acaparamiento de unos, hay empobrecimiento de otros, ¿verdad? Es una balanza muy clara, ¿verdad? Y por tanto, si se va a ser capitalista, todos deben tener la oportunidad de ser capitalistas y a todos se les debe ayudar a mantenerse en esa actitud capitalista. Si no, pues hay que hacer un híbrido, ¿verdad? Un poco social, no digo socialista, pero un poco social de ese capitalismo. Una especie de capitalismo social, por lo menos. Donde haya conciencia de que sí, tengo el derecho de enriquecerme y de obtener lo que yo quiero, pero no puedo acaparar. No puedo dejar a otros sin las oportunidades, ¿verdad? No puedo hacer competencia desleal manteniendo monopolios. Tengo que permitir a los demás que compitan conmigo. No puedo jugarle sucio, ¿verdad? Y hay algunos países como Estados Unidos donde hay algunas empresas que mantienen tanto control sobre la parte del mercado, como el caso de Coca-Cola y Pepsi, que son prácticamente un oligopolio, porque son pocas empresas manteniendo un sistema de ventas increíble, ¿verdad? Son solamente dos empresas prácticamente manejan esa gran riqueza aparte han salido otras ahí intentando hacer la lucha, pero se mantiene todavía como un oligopolio la corporación Pepsi y Coca-Cola, ¿verdad? Y entre ellos se nota que hay una competencia muy desleal, bastante desleal. Hemos visto comerciales de cada una de las empresas prácticamente tirándose, ¿verdad? Prácticamente tratando de insultarse mutuamente. Hay un comercial, por ejemplo, donde aparece un niño que llega a una máquina expendedora de Coca-Cola, compra dos Coca-Colas, ¿verdad? Pero una máquina expendedora de fresco y compra dos Coca-Colas, las pone en el piso, se vuelve a parar en las Coca-Colas, mete otra monedita, compra una Pepsi y se va con la Pepsi. Es decir, dejó las Coca-Colas tiradas, solo las ocupó para comprar la Pepsi. Ese es un tipo de anuncio de competencia desleal. Y la otra publicidad que salió recientemente, que incluso se la devolvió, fue de parte creo que fue Coca-Cola, no, fue Pepsi, la que sacó una publicidad donde sacaban una lata de Pepsi, ¿verdad? Quitándose prácticamente la lata o la cubierta de Coca-Cola. Es decir, prácticamente como diciendo que todos quieren ser como ella, ¿verdad? Como la Pepsi. Y Coca-Cola agarró exactamente el mismo diseño de publicidad y le cambió el sentido, ¿verdad? Prácticamente como la Coca-Cola aparece como la parte que está saliendo de la lata de Pepsi, pone, todos quieren ser un superhéroe como nosotros. Entonces prácticamente pusieron a la Coca-Cola como que fuera la capa de la Pepsi, que la que convierte a la Pepsi en una super bebida. Si tiene obviamente la capa de la Coca-Cola. Entonces vean cómo compiten entre ellos, atacándose personalmente constantemente. Y claramente, para hacer esas publicidades tienen que pagar gran cantidad de indemnización, ¿verdad? Que ahí también es como se van forrando entre ellos. Entonces se están tirando la papa caliente así constantemente en esos anuncios. Em, Eso pasa cuando hay un oligopolio, ¿verdad? No hay competencia leal. Cuando surge una competencia, la compran, es decir, la ahogan, asfixian.
¿verdad? Como ha pasado con los bancos también. A nivel latinoamericano, los bancos han hecho eso. Aquí en Honduras, por ejemplo, vino un banco, no recuerdo dónde estuvo, voy a omitir el nombre del banco, pero hubo un banco que lo pusieron en una esquina aquí en Santa Rosa de Copán, ¿ok? De pronto salió la noticia que ese banco había sido comprado, y ahí sí voy a decir quién, por HSBC. Es decir, apagaron el intento de un nuevo banco, ¿verdad? Comprando obviamente a ese banco pequeño y no dejándole ser, para mantener obviamente el control de la banca, ¿verdad? Ese tipo de competencia también es una competencia desleal, un juego sucio y que no es para nada, ¿verdad? No tiene un sentido de bien común, ¿verdad? No les dejan ser a los buenos, a los pequeños empresarios. Eh, Ocurrió otra cosa aquí en Honduras. Se supone que allá en la costa norte, en la época de Ricardo Maduro, hubo un empresario bueno, no, una persona logró hacer combustible hecho de el derivado del aceite de palma, ¿verdad? De palma africana. Entonces hicieron biodiesel. Entonces, en la época de Ricardo Maduro, salió la noticia del primer automóvil en Honduras movido por biodiesel hecho de aceite de palma. Solo fue la noticia porque al parecer apagaron la iniciativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay empresas de carburantes basadas en el petróleo que no quieren permitir eso en Honduras. Entonces, cuando la propiedad privada se utiliza no para pensar en el bien común, ni siquiera para subsanar un poco el ambiente, ¿verdad? Sino solo para arrastrar la riqueza a mis manos, eso es lo que realmente arruina también el contrato social, arruina la sociedad misma. Tenemos que permitir, las empresas no pueden andar así ahogando a los pequeños empresarios, robándoles la iniciativa, poniéndole la zancadilla para que caigan. Tiene que permitir que exista la competencia libre. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo de que haya competencia? ¿Verdad? Y esa es la parte que hemos visto constantemente en estos países, que hay competencia desleal, hay acaparamiento, aplastan al enemigo, ¿verdad? Y eso no beneficia de ninguna manera a la sociedad. La propiedad privada, en todo caso, incluso la misma iglesia lo enseña en la doctrina social, la propiedad privada debo tener la conciencia de que sí lo puedo usar para mí mismo, pero también debo de alguna manera tener cierto sentido de responsabilidad social, que es lo que actualmente se están enseñando a nivel de las clases de administración, por ejemplo, que las empresas deben tener sentido de responsabilidad social. ¿Por qué? Porque están generando desgaste o malgasto o contaminación por sus tareas comunes, aunque sea de oficina, están gastando papel. Aunque sean computadoras nada más, están gastando energía. Y todo eso pertenece obviamente al país. Y por tanto, si están obviamente colaborando para el desgaste de los recursos del país, deben colaborar también para procurar el sostenimiento del país, de alguna u otra manera. Siquiera con algún apoyo social a otra cosa. Pero de alguna manera hay que canalizar parte de las utilidades también, no toda, pero parte de las utilidades deben servir también para tener esa responsabilidad social, para que la propiedad privada de la empresa no sea simplemente algo egoísta, ¿verdad? Sino que también colabore a mantener el orden. Si yo soy una empresa minera, tengo que sembrar árboles. Si yo soy una empresa, no sé, que hace automóviles, debo ayudar un poquito a depurar el medio ambiente, tal vez con mejora de las condiciones de los árboles también, ¿verdad? El acabar con la basura, ¿verdad? El no permitir que mis gases tóxicos o líquidos tóxicos terminen obviamente en cunetas públicas, sino que aprender a seguir obviamente todos los lineamientos internacionales que ayudan obviamente a manejarse correctamente. Para eso nació tanto la ISO 9000 como la ISO 14000 para ayudar a las empresas, tanto en la parte administrativa y los procedimientos, como también en la parte del manejo adecuado del mismo procedimiento, pero del mismo proceso con respecto al medio ambiente, que es el ISO 14000 que ayuda a mantener un control sobre eso. Esa es parte de la responsabilidad social que hay que tener. No solamente es el acaparamiento, ¿verdad? Capitalista extremo, que es el que llamamos capitalismo salvaje, porque eso, como hemos dicho, es lo que termina enfermando a la sociedad. Para continuar, el octavo punto del documento del contrato social. ¿Cuál es el papel del legislador según Rousseau? El papel del legislador sugiere un legislador virtuoso. Él tiene una idea muy utópica. Él cree que debería de existir un único regidor, un único legislador, que es el que establecerá las leyes y que debe velar porque exista verdadera justicia en un país.
En este país a veces se nombran no uno, sino varios. Aquí por lo menos están luchando por el fiscal, ¿verdad? Que es el que debería de servir, porque a él tendrían que llegarle todos los casos penales de Honduras, tendrían que pasar por la mano de él, se supone, o al menos por los que él va a tener a su cargo. Eh, pero es importante esa figura de un solo legislador, porque ayuda obviamente que no tenga ningún tipo de preferencia con nadie. Por eso nos preocupa que el único fiscal del país, que debe ser apolítico, tenga influencia política, que eso es lo que nos está dando penita ajena ahorita por lo que está sucediendo y preocupación también, que el que han elegido tenga cierta favoritismo, ¿verdad? Con alguna bancada. Eh, Sobre todo si ha participado políticamente. O sea, si un fiscal que de repente ha sido diputado no debería ser fiscal, ¿verdad? Es decir, no debería de permitirse en este país que alguien que participó políticamente como diputado llegue a ser fiscal de la nación, porque claramente tiene una ideología política detrás. Para mí, para elegir a un fiscal de la nación debería participar, sí. Si bien es cierto, de repente en una junta o de todos los diputados como parte del legislativo, al menos debería haber una sugerencia de parte del ejecutivo, una sugerencia de parte de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, debería haber una serie de candidatos presentados por esos tres poderes del Estado para el nuevo fiscal. Y después someterlo a votación quizá en el Congreso, ¿verdad? Someterlo a votación, cosa que no se hizo para el nombramiento del actual fiscal. Por eso es que él alerta mucho a la Embajada de Estados Unidos lo que está pasando en este país, porque lo que ha ocurrido no es muy democrático. Es cierto, está estipulado en el Congreso, en la Constitución de la República, sí, pero entendamos que esa Constitución de la República se hizo en un momento en el cual no es igual que la época en la que estamos viviendo. Hoy en día hay muchas oportunidades para poder lograr que todos los miembros del Congreso Nacional puedan participar políticamente en la elección. No debería entonces de obstaculizarse, que sean todos ellos. Seguirlo dejando una junta, ¿verdad? Del Congreso Nacional, en este caso de un Congreso permanente, eh, no parece muy democrático. Y peor aún, cuando ahorita acaba de salir también en los noticieros, de parte también de un representante del gobierno, diciendo que prácticamente le han hecho la pregunta a él, de que si es cierto que van a tocar también cosas, no solamente del fiscal, van a tocar cosas del Tribunal Superior de Cuentas, de la Corte Suprema de Justicia, de, entonces, de varias instituciones poderosas de este país. Prácticamente este Congreso permanente ahorita en estas vacaciones se va a dedicar a hacer cambios. Eso es peor todavía. Y le hace ver el periodista al que está representando el gobierno, no recuerdo quién es el que estaba en esa noticia representando, llegaron a decirle, ¿no cree que esto realmente lastima la democracia y la confianza en el gobierno? Porque eso es lo que realmente pasa. Cuando solamente una comisión permanente es la que va a elegir a todo lo que va a pasar ahorita y va a hacer y deshacer a nivel del gobierno, eso pone obviamente en duda si tienen buenas intenciones o no. ¿Verdad? Por qué no hicieron todo ese trabajo en esos 50 días que perdieron con los diputados? Si tenían tanto interés de cambiar todo eso, ¿por qué no lo sometieron a votación con todos los diputados? Ah, porque no tienen, ahí tenían oposición y ahorita no hay oposición. Entonces, por esa razón es que se les hace más fácil hacer los cambios como les da la gana y como desgraciadamente nuestra Carta Magna les da esa potestad, ciertas potestades, no todas, pero ciertas potestades, están aprovechándose de esas potestades. Eso genera desconfianza sobre el acontecer político de este país. Entonces, si bien es cierto, ocupamos legisladores realmente justos y virtuosos, pero en este país ha sido difícil poder encontrar esos legisladores que estén guiados por la rectitud moral y la rectitud política en función de la comunidad, que eso es lo que tanto ansiaríamos pasara con el Congreso Nacional, pasara con cualquier comisión permanente o temporal del Congreso y además con la misma presidencia. Pero vamos a seguir viendo esto mientras no aprendamos de Rousseau, ¿verdad? A exigir esta coherencia, ¿verdad? Para manejar una excelente sociedad. El contrato social de alguna manera intenta enseñarnos cómo mantener el orden social y cómo procurar que exista un bien común, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente que no lo ha leído y ni siquiera lo quiere poner en práctica, pues está ajena un poquito a este camino. 9. La separación de los poderes. Rousseau alude a que los poderes no pueden estar centralizados. Cada poder debe estar, obviamente, reconociendo la importancia de la división de los poderes, cada rama del gobierno, ¿verdad?, debe estar separada para evitar así la tiranía de uno sobre otro. Pero lo que hemos visto en este gobierno, por eso traigo, y tengo que estar haciendo siempre esto, jóvenes, de aludir a lo que dicen las obras de estos pensadores sociales y a la vez hacer también, hacer aterrizar este contenido a la realidad contemporánea.
Actualmente no vemos independencia de los poderes. Esta independencia de los poderes que antes sí se veía, Corte Suprema a un lado, ¿verdad? El fiscal a un lado, los diputados a un lado y la presidencia a un lado. Hoy no. Hoy vemos que hay un control del poder ejecutivo sobre el Congreso Nacional y del Congreso Nacional un control sobre la parte judicial. Entonces prácticamente los tres poderes están siendo subordinados a la presidencia. Y eso no es ya entonces democracia. Eso ya no es un estado de tres poderes. Eso es un estado de un solo poder, ¿verdad? Autocrático, ¿verdad? Gobernado obviamente solamente desde la cúpula del Ejecutivo. Y eso y entonces ya nos arruina la patria. Genera obviamente una desestabilización política que puede llevarnos a graves situaciones. Porque créanme que hay mucha gente, tanto, sí, hay que decir, los políticos que antes estuvieron, como también la oposición más sana de este país, está pensando en levantamiento, en insubordinación, en una revolución, incluso hablan de golpes de Estado, porque se está sintiendo ya se está sintiendo este pensamiento en la gente que está cansada de ver cómo manipulan a su antojo la política. Si siguiéramos a Rousseau en este camino, pues la historia de Honduras quizá iría por mejor camino, pero lo seguiremos viendo el día de mañana. Vamos al aula virtual para colocar la asistencia final. Les comparto en pantalla. La contraseña final es la palabra entrada. La palabra entrada. Aunque vamos de salida. Feliz noche a todos jóvenes. Feliz noche. Pásenla bien. Nos vemos mañana. Buenas noches, Lick. Un placer. Buenas noches, Lick. Buenas noches.